Quisiera empezar, como no puede ser de otra manera, pues agradeciendo a Servimat esta cariñosa invitación que nos ha cursado y a la Universidad Católica de Ávila. Lo nuestro, esta primera presentación, pues camina paralelamente por el tema de la jornada, porque vamos a plantear la situación del parque de automóviles en España desde una perspectiva de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico, entendida del concepto clásico de los tres factores que influyen en la seguridad vial, como son el factor humano, el factor vía y el factor vehículo. Hoy vamos a presentar, además, en primicia, el anticipo de lo que representa el informe ISPA, que es el informe de seguridad pasiva y activa de los vehículos del parque español. Y, por tanto, vamos a darle probablemente un sesgo un poco diferente de lo que es el origen y el leitmotiv de la jornada. Como son las 10 de la mañana y como casi todos hemos madrugado y como casi todos, pues bueno, pues en cualquier presentación siempre ser el primero, pues tiene algún hándicap, me he permitido empezar con si es que soy capaz, pues... Bueno, pues son unas imágenes realmente alentadoras. Yo creo que plantean múltiples posibilidades, pero la realidad parece que me estoy peleando con el ordenador más que una ayuda, me parece que me estoy peleando con él. Pero la realidad, como les decía, es lamentablemente otra. Existen muchas posibilidades de incorporar en los coches sistemas de seguridad activa y pasiva. Han visto, han sido unas imágenes un poco que recorren muchos de los elementos que entendemos que son imprescindibles, pero todavía seguimos encontrando situaciones como las que le voy a presentar ahora mismo. Estos son vehículos que se están comercializando. Afortunadamente, no se están comercializando en España, pero fíjense que estos son vehículos superventas en algunos otros países de un entorno relativamente cercano y todavía presentan, pues miren, una estrella de protección para el conductor y otro para niños. Estos son los efectos de un crash test. Fíjense lo que puede ocurrir desde el punto de vista de lesividad a los ocupantes de un vehículo. Hoy se sigue comercializando este tipo de vehículos y le llamo la atención porque desde el punto de vista de protección, de seguridad vial, estamos en la antítesis de lo que deberíamos estar comercializando actualmente. Las imágenes yo creo que hablan por sí solas. Aquí no hay música, aquí no hay angelitos, aquí no hay niños, aquí directamente hay dummies, porque si metiéramos algún ser humano en estos vehículos, pues como pueden constatar y comprobar, tendrían muy graves lesiones. Este es un coche con una estrella de protección para ocupantes y para niños, y ahora le voy a mostrar otro que todavía tiene un resultado más negativo y que actualmente está siendo vendido y con gran éxito. 0 estrellas de protección para ocupantes, 2 estrellas para niños. Estamos hablando de vehículos comercializados en el año 2011. Estas pruebas fueron hechas a finales del 2011. Creo que desde el punto de vista de lo que significa mi intervención en la mañana de hoy, demuestra a las claras cómo, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de los sistemas de seguridad activos y pasivos, todavía queda bastante camino por recorrer. No insisto en las imágenes porque realmente son bastante evidentes.
Una pequeña introducción sobre la situación del parque en España. Como pueden ver en la gráfica, creo que se observa bastante bien. Actualmente el número de vehículos en España por habitante, pues en el año 2010, la última cifra disponible por la fuente Eurostat, nos está hablando de 2,2 vehículos por habitante. Tenemos un parque que, como pueden observar, hemos doblado en muy pocos años, desde el año 1983. Y comparativamente, hablando con otros países de nuestro entorno, pues como pueden observar, pues estamos en unas cifras muy similares. Evidentemente, traigo a colación estos datos porque muchas veces se habla de parque en general. Evidentemente, Francia, Alemania presentan parques mucho más grandes, pero a nivel de número de habitantes por vehículo, como pueden observar, nos encontramos en una línea con otros países de nuestro entorno. Entrando de lleno en la antigüedad del parque, un tema absolutamente esencial que me gustaría analizar con ustedes, les traigo la gráfica de la situación del parque actual de vehículos en España con fecha 2010, la última fecha disponible, lamentablemente, que es una de las cuestiones que también deberíamos mejorar, como es la actualización de las estadísticas. Esta es la última cifra disponible. Hay un parque de 22 millones de turismos en España y, como pueden observar, casi 2.700.000 vehículos, 2.800.000 vehículos de una antigüedad o son anteriores a 1990. Como pueden observar, la curva ha ido creciendo y en el momento de crisis económica el descenso se ha producido de forma muy radical y muy notable, como pueden observar. Elementos de debate o elementos de análisis. Todavía casi 3 millones de vehículos son anteriores al 1990 y esto sí que plantea ya una hipótesis de antigüedad de este parque y, sobre todo, y desde el punto de vista de seguridad vial, qué sistemas de seguridad activa y pasiva tienen o tenían estos coches y en qué estado se encuentran estos coches. Plantea también otra situación, y es que, muchas veces se discute sobre la fiabilidad de las bajas, sobre si tenemos el parque perfectamente al día, es decir, aquellos coches que se abandonaron en su momento y que, pues de alguna forma no se sabe muy bien dónde están circulando, no están circulando. Bueno, estas son dudas e hipótesis que aún en el día de hoy se plantean. El parque es mucho más amplio en España. Estamos hablando de un parque de 32.961.000 vehículos. Esa es la distribución por tipo de vehículos. Como pueden observar, la mayoría del parque son turismos, pero también le llamo la atención sobre la importante y, sobre todo en los últimos años, presencia de motocicletas con 2.700.000 vehículos y de ciclomotores con 2.290.000 vehículos que han irrumpido en los últimos 5 años en las carreteras y en las ciudades españolas, y que sí que ha llevado incluso en el año 2007 a obligar a la Dirección General de Tráfico a desarrollar un plan estratégico específico para la reducción de los accidentes en motocicletas. Esta es la distribución, como les digo, 32.961.000 vehículos sobre un censo de conductores que actualmente son 25.799.000 conductores. Conductores que, como dato interesante, decirles que el 43,5% de los conductores tienen menos de 40 años. Luego estamos hablando de un censo de conductores relativamente joven y eso nos va a llevar a algunas situaciones que posteriormente analizaremos. Este sería el podium de la situación según Euro NCAP y según Eurostat. Nos encontramos en ese podium con Suecia en primer lugar. Presenta 5 estrellas en protección de conductores. Noruega, 4 estrellas en protección de niños, y Hungría con 3 estrellas en protección de peatones. Todo ello referido a la calificación que se realiza sobre el parque automovilista de cada uno de estos países. El caso húngaro es un caso bastante, le llamará la atención. No ha sido nunca un país tradicionalmente que haya estado en los mejores lugares, en los mejores puestos en relación con su parque automotor, pero sí que hay que decir respecto a Hungría, es la nota característica, que su parque ha evolucionado muy rápidamente y ha evolucionado de una perspectiva de vehículo muy pequeño,
de microcoches, como se denomina en algunas fuentes, y eso contribuye y ayuda a la protección en relación con las lesiones producidas a los peatones. Le voy a presentar ahora una serie de cuadros donde se analizan diferentes países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Esta es la valoración en cuanto a las ventas de vehículos y su relación con las estrellas otorgadas por EuroNCAP. Como pueden ver, está en un círculo rosa España. Y en nuestro caso estamos, como ven, a mitad de la tabla. El 58% de los vehículos que se han vendido son datos del 2008-2009. El 58% de los vehículos vendidos en España presentaban 5 estrellas de protección a conductor. Estamos a una diferencia de aproximadamente 6 puntos con respecto a Suecia, que es el primer país con el 64% de vehículos vendidos con una protección de 5 estrellas. Parece que no es significativo, pero 4 puntos porcentuales en relación con la protección de los vehículos que se venden sí que tiene una significación en la cifra de siniestralidad y al final contribuyen a esa estadística negra o siniestra en cuanto al número de personas fallecidas. Suecia, como ustedes saben, es uno de los países líderes en materia de seguridad vial y es uno de los países líderes en cuanto también al número de fallecidos. El factor vehículo contribuye de una forma muy significativa. En cuanto a los datos de peatones, como pueden observar, con 3 estrellas, España está en tercer lugar. El parque se ha rejuvenecido, el parque también contribuye a que sea un parque fundamentalmente un vehículo de tipo medio hacia abajo, segmentos A, B y C, y por tanto contribuye a esta clasificación que, como les decía anteriormente, encabeza Hungría. Vayamos a un tema que parece que es un tema de segundo orden o un tema que afecta poco a la seguridad de los vehículos y nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de los sistemas avisa-cinturones. Desde el punto de vista de la tecnología, los avisa-cinturones estaban presentes desde el año 1972, estaban disponibles tecnológicamente desde el año 1972, en los que Volvo los instaló en su primer vehículo. Gracias a la incorporación en las pruebas de EuroNCAP desde el 2002 para la mejora de la calificación en estrellas de los vehículos, se ha incrementado su uso y se ha incrementado sobre todo su instalación en el parque automovilista. Según los últimos estudios a los que hemos tenido acceso, si todo el parque español dispusiera de avisas cinturones delanteros y traseros, podríamos estar hablando de una reducción de personas fallecidas de 30 personas anualmente, lo cual significa que al cabo de unos años, de 10 años, estaríamos hablando de una reducción importantísima en las cifras de fallecidos. Ni les digo ni les menciono, porque se lo pueden imaginar, lo que representa esto desde el punto de vista de lesiones leves y menos graves, con el famoso esguince cervical, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un sistema de muy bajo coste, con unos efectos directos sobre la protección de los ocupantes absolutamente fundamentales. Y se le presta, lamentablemente, y desde mi punto de vista, demasiada poca atención a un sistema que realmente tiene una eficacia absolutamente comprobada. La protección de niños en los vehículos, pues también España presenta unas cifras razonables dentro de nuestro entorno, aunque como pueden ver, Noruega, Finlandia, Suecia, es decir, los países tradicionalmente más preocupados por la seguridad vial están en los primeros lugares. En cuanto a los sistemas de protección infantil, simplemente recordarles que su nivel de protección, tanto de lesiones como de fallecimiento, está evaluado entre un 50 y un 80% de los casos. Es decir, que podríamos estar reduciendo claramente los accidentes infantiles dentro del vehículo con unos correctos sistemas y con unos vehículos que protejan a los niños. Este es el escenario general de los vehículos vendidos en toda Europa. España se encuentra en un razonable mitad de la tabla. Creo que
podemos ser mucho más ambiciosos desde el punto de vista de la mejora en todos los ámbitos. Ahí pueden observar la distribución por tipos de vehículos, donde el Super Mini, como se denomina en la terminología de Euro NCAP, es el vehículo más vendido junto con los familiares pequeños. En el caso de España, como pueden observar, el color azul y el color verde. Me hacían a la entrada una periodista me preguntaba, ¿pero se puede establecer una relación directa entre la antigüedad de los vehículos y la siniestralidad, el tener más o menos accidentes? Pues mire, aquí tienen la gráfica que así lo acredita. Esto es la antigüedad de los vehículos de motor implicados en accidentes con víctimas en carretera. Como pueden ver, a partir del octavo año, del séptimo, octavo año, la curva asciende de forma notable y estamos hablando de que casi dobla, a partir de 11 a 15 años, casi dobla la cifra de 1 año, 2 años o menos de 1 año. Lamentablemente, todavía tenemos un gran porcentaje de estadística sin poder ubicar en ninguno de estos años, pero sí ya es indiciario el hecho de que en estas 3 columnas, como pueden observar, existe un incremento muy notable en cuanto a la implicación de vehículos de mayor antigüedad. Si estamos hablando de zona urbana, seguimos con esta lamentable barra sin especificar. Esto deberían las autoridades tomar mucho más interés para que no perdamos tanta información, lamentablemente, pero también se observa como a partir del séptimo año, 8 o 10 años y de 11 a 15 son superiores la implicación de estos vehículos en la accidentalidad. Por tanto, claramente se determina que existe una relación directa. Elementos para la reflexión que les traigo, que pongo a su disposición y que luego, si quieren, en el turno de preguntas se pueda hablar. Estamos hablando de qué tecnologías tenemos disponibles y en qué fecha han sido puestas a disposición de la industria y cuántos años y qué porcentaje en el parque existe. Estamos hablando que desde el año 1986, hace 25 años, tenemos la tercera luz de freno, hoy casi el 91% del parque. El sistema avisa-cinturones lleva 40 años a disposición, 39 años desde que se instaló el primer vehículo, estamos en torno al 26-28% del parque y así podíamos ir bajando. Es decir, también es cierto que desde la perspectiva de los fabricantes existe una diferencia entre la disponibilidad técnica de los sistemas de protección en relación con su instalación en los vehículos. Y esto sí que sería un tema de debate, porque muchos de los elementos de seguridad activa y pasiva tardan entre una media de 15-20 años en instalarse de serie en los vehículos. Ya sabemos que siempre hay un elemento que va a ser el coste, pero había que ponerlo en relación también con el coste de las víctimas, con el coste de la asistencia sanitaria, con el coste para la sociedad de las lesiones, los fallecimientos, las incapacidades de las personas que sufren un accidente. Vean ustedes cómo muchos de estos elementos presentan cifras todavía muy inferiores a lo que sería deseable y, como pueden observar, el momento de la disponibilidad técnica en general está entre 15 y 20 años. Son elementos de reflexión que yo les traslado a ustedes y que necesitarían un debate, una jornada probablemente en la que se pueda analizar despacio este tipo de situaciones. El último elemento que he querido incorporar son los sistemas e-call. Están disponibles desde hace ya 15 años y ahora mismo en el parque no creo ni que llegue al 0,5% de los vehículos que los instalan. Lamentablemente tenemos que reflexionar, tenemos que debatir sobre estas situaciones. Ya sé que el momento económico, las dificultades para todos, bueno, pues probablemente sean un hándicap, pero desde luego lo que sí parece es que también hay que valorar los costes de atención sanitaria y los costes de los fallecidos en accidentes de tráfico. Como les decía, les quiero presentar y empezar a hablar del informe de seguridad activa y pasiva de los vehículos, que como primicia hoy presentamos un avance de lo que va a representar este informe, que busca analizar los principales elementos de seguridad activa y pasiva, la evolución de la implantación de estos sistemas en el parque automovilístico de España,
Queremos, de alguna forma, también influir en la incorporación de los sistemas de seguridad en la producción y consecuencias de los accidentes, es decir, queremos conocer esa influencia, queremos saber cómo se comportaría un vehículo con unos sistemas y con otros y cuál es la relación con el número de lesionados, con el número de fallecidos, con la gravedad de las lesiones. Y, por último, un objetivo altruista, como no puede ser de otra manera, viniendo desde una fundación, poner a disposición de la sociedad también una herramienta de consulta y de análisis para poder comprar, para poder comparar diferentes modelos en base no solamente a la estética, a la potencia, así lleva MP3, MP4, así lleva determinados tipos de elementos de decoración, sino también desde el punto de vista de qué vehículo es más seguro desde el punto de vista de concepto de seguridad activa y pasiva. La información del estudio se ha dividido en diferentes segmentos, como no podía ser de otra manera. Por una parte tenemos los segmentos de 4x4, de lujo, como vean ustedes los vehículos que se han tenido en cuenta. Desde el punto de vista de los segmentos A, B, C1, pues esto es una muestra de los vehículos que hemos analizado, siempre teniendo en cuenta, como vamos a ver a continuación, desde la perspectiva de qué representan estos vehículos en el mercado. Los D1, D2, E1 y E2, ya estamos hablando de una gama importante, berlinas importantes. Y, por último, los monovolúmenes divididos en grandes y pequeños. Hemos utilizado una terminología muy conocida localmente, nos separamos un poco de algunas terminologías de Eurostat, de EuroNCAP, pero sí que nos parece que esta es una terminología muy popular en el mercado español y que representa bien y podemos entendernos perfectamente bien. Hemos analizado 138 ítems disponibles, los hemos puesto aquí a la derecha, no es necesario que lo vean, pero se pueden imaginar que estamos analizando todos los sistemas que incorporan de serie y como opcionales de todos los vehículos, y eso nos lleva ya a meternos en lo que es las bases del estudio. En esta primera información, constatamos algo bastante evidente, la reducción de las ventas por segmentos, una evolución que se nota mucho más en algunos segmentos que en otros. En el segmento A, evidentemente, se nota, pero es mucho más acusada en los segmentos B, en los segmentos C1, así como en el D1 y D2 de los segmentos que hemos analizado. Las ventas han caído. En el periodo de enero a marzo de este año, el último dato disponible que me llegó ayer, se han vendido 204.000 coches, con una disminución de las ventas del 1,9% en relación con ya las ventas del año pasado, con lo cual se confirma la tendencia a la baja. Todos, absolutamente todos los segmentos, todos los modelos analizados, al menos representan el 70% de los vehículos vendidos en el parque español, por lo cual la muestra tiene una amplia significación, una amplia representatividad y, como ven, en algunos segmentos incluso, como ven aquí, en este año 2006, 2007 y con relación al segmento C2 estamos cercanos al 100% de los vehículos vendidos. En otros casos, segmento B, mucho más disperso, mucho más amplio, con mucha más competencia, muchos más modelos, estamos por encima del 80%, al igual que en el resto de segmentos. ¿Quiere esto decir que los resultados del estudio son resultados que plantean una altísima seguridad y representan muy bien lo que es la fotografía de del verdadero estado del parque automotor? Entrando de lleno, y ahora van a venir, les aviso, una serie de cuadros que bueno, pues a lo mejor nos pueden hacer un poco perder, pero la premura de tiempo y el tratar de darles una visión lo más amplia posible probablemente les atosigue un poco con cuadros, pero lo que vamos a hacer es analizar ahora todos los segmentos en una sola gráfica y luego analizaremos los dos modelos más vendidos. En este caso estamos analizando el sistema SP
Sistema SP que, bueno, se denomina SP, pero si ustedes hacen una búsqueda, por ejemplo, por Internet, pues se van a encontrar que hay como una lista de equivalencias como de 2 folios. Cada fabricante tiene su especificación prácticamente. Se van a encontrar que el SP en algunos casos dice que es igual que el ESC y en otros casos dice que es igual que el ADS, el EDC, el DSC. Es decir, hay un auténtico galimatías en cuanto a las siglas. Primer punto, que luego tocaré en unas brevísimas conclusiones, creo que es absolutamente imprescindible que se unifiquen las siglas, que sepamos todo de lo que estamos hablando y que ayudemos al consumidor también a poder efectuar una compra sabiendo lo que compra. Porque realmente es increíble, ni siquiera para los expertos nos es fácil saber de qué muchas veces estamos hablando dependiendo del modelo, de un modelo u otro. Dicho esto, como anticipo, nos encontramos con una gráfica en la que se pueden analizar todos los segmentos y cómo está el SP en cada uno de los segmentos. Les recuerdo que el SP es un sistema que reduce la probabilidad de derrapaje, que según la Agencia Norteamericana de Seguridad en el Tráfico podría reducir entre el 35% de los accidentes con lesiones y el 67% en el caso de los todoterrenos, 35% en turismos, 67% en los todoterrenos, que es un elemento de enorme importancia para evitar que el vehículo pierda el control, que está recomendado por la agencia norteamericana, también está recomendado por el Instituto de Seguros de los Estados Unidos, pero nos encontramos que la fotografía del parque español, pues efectivamente los modelos de muy alta gama sí está presente en el 100%, pero no en otros. Afortunadamente, en este caso, el Parlamento Europeo, fíjense cómo llegan las cosas muchas veces a los vehículos. El Parlamento Europeo en el año 2009 aprueba la obligatoriedad de su instalación a todos los vehículos que se vendan en la Unión Europea. Establece un periodo de 2 años y a partir de noviembre del 2011 todos los turismos y comerciales deben de llevar instalado obligatoriamente el ESP. En noviembre del 2014, un periodo mucho más amplio para todos los vehículos. Esto nos lleva a que, afortunadamente, a partir, esperemos que del 2011, todos los segmentos se sitúen en el 100%, pero fíjense que en el parque ya tenemos un segmento como el A y un segmento como el B que van a tardar unos cuantos años, no menos de 15 años, en incorporar el SP por renovación del parque. Luego tenemos un déficit aquí importante y señalado. Y les digo que fíjese cómo llegan algunos elementos a los vehículos porque tiene que ser la propia Unión Europea, el Parlamento, quien obligue de alguna forma a los fabricantes a la instalación de este sistema, importantísimo sistema de seguridad. Observen que en el segmento A no llega ni al 20% del parque, con lo cual es muy probable que tardemos 15 años en tener, no menos de 15 años, en tener una instalación generalizada y masiva en todos los segmentos de vehículos de un elemento vital como es el ESP. No les traigo, evidentemente, los 183 ítems o sistemas analizados porque podríamos estar aquí una semana y no es cuestión tampoco. He traído simplemente los que nos ha parecido un poco más representativos o más relacionados con la seguridad vial. En el caso del airbag de rodilla es muy curioso el caso de los airbags de rodilla. Estamos observando que prácticamente en todos los segmentos se está dejando de comercializar, se está dejando de instalar de serie en los vehículos. Difícil conocer las causas. Probablemente otros sistemas de seguridad estén compitiendo con el airbag de rodilla, pero algo que parecía que a partir del 2008, como ven en las gráficas, iba a ser un elemento muy considerado en los segmentos, observamos que existe una tendencia a su no instalación, a su no incorporación e incluso, en el caso de los D1, a su no instalación. El airbag de rodilla mejora enormemente el airbag frontal,
mejora enormemente las consecuencias en relación con lesiones en las piernas, en la cadera, y es un elemento muy, muy importante desde el punto de vista de colisiones frontales. Podría evitar muchísimas fracturas de fémur, de tibia y peroné, de rodilla, y por tanto le he querido traer y compartir con ustedes esta información. No solamente, por tanto, no se sigue incorporando, sino que incluso, como vemos, se está desincentivando o desinstalando o no instalando en muchos vehículos. Un tema que también tiene mucho que ver con los cinturones de seguridad y que también tiene mucho que ver con esa famosa lesión que yo creo que en España debe haber 47 millones de personas que han tenido un esguince cervical, porque todo el mundo ha tenido un esguince cervical, son los cabeceros delanteros activos. Como ven, la línea desde el año 2006 no es que sea para clamar el optimismo, es una línea bastante plana. Las cifras se conservan dependiendo del segmento. Lamentablemente el segmento A y el segmento B están totalmente olvidados, es decir, ¿para qué vamos a poner un cabecero delantero activo? Si los que conducen estos coches, la mayoría son jóvenes, tienen el cuello, todavía hacen deporte y son gente que aguanta bien cualquier impacto. Entonces, ¿para qué lo vamos a poner? Permítanme una pequeña ironía. Y lamentablemente no observamos, ni mucho menos, que se estén. Es más, en algunos segmentos vemos que incluso pues, hay no instalación directamente del sistema cabecero delantero activo. Señalarles nuevamente la importancia de tener unos cabeceros delanteros activos porque previene esguinces cervicales, previene lesiones cervicales, previene en definitiva una siniestralidad, daño, sufrimiento de las personas. Esta es la fotografía y tampoco en este sistema de seguridad es como para que nos podamos sentir optimistas. Isofix. Todos ustedes saben, la mayoría seguro, que el Isofix, el sistema Isofix, son ese pequeño sistema por el cual con una sillita, con un sistema de retención infantil, se ancla sobre la estructura del asiento trasero normalmente de un vehículo turismo monovolumen. Hasta ahora es el mejor sistema diseñado para proteger a los niños. Como antes les decía, reduce, si estamos hablando de niños de 0 a 4 años, y les aconsejo, permítame 3 segundos de publicidad, les aconsejo que si alguien tiene mucho interés en este tema, hemos presentado recientemente 2 estudios muy importantes en relación con los sistemas de retención infantil. Un estudio sobre los 20 años del sistema de retención infantil en España y otro la situación en Iberoamérica sobre los sistemas de retención infantil. Están en la página de la Fundación MAFRE, el Instituto de Seguridad Vial, y yo les aconsejo que lo lean porque plantea diferentes situaciones y arroja mucha luz sobre muchos sistemas. Un buen sistema de retención infantil, como les decía al principio, está protegiendo hasta, según la literatura científica y todos los crash tests que se han hecho con este tema, puede llegar hasta el 90% de protección a un niño. En el caso de Isofix, en el caso de una silla homologada y mirando hacia atrás. Claro, si no tenemos Isofix, difícilmente vamos a proteger al niño, por mucho que nos gastemos en la mejor sillita que exista en el mercado. Por tanto, nos encontramos nuevamente con que tenemos mucho camino por recorrer. Y de nuevo, segmento A y segmento B. En este caso, el segmento B, la verdad es que tiene casi un índice del 100%, pero el segmento A y el segmento D1 presentan cifras todavía manifiestamente mejorables. ¿Qué ocurre con el segmento A? Es coche más pequeño, pero normalmente es el coche utilitario, segundo vehículo de la familia. Conduce normalmente la esposa con los niños, es el coche urbano, coche ciudadano, o conduce el joven, el hijo que recién obtiene el carnet de conducir. Si hablamos del segundo coche familiar, el que utiliza nuestra esposa para llevar a los niños al colegio, observamos que estamos rayando el 60% de instalación de Isofix, es decir, que los niños van a ir deficientemente protegidos. Esta es la realidad. Muchos de ustedes, segundo coche familiar, será el más pequeño. Será el que nuestras esposas utilizan
en muchos casos, para llevar a los niños al colegio. Pues precisamente es el coche que menos protegidos van los niños. Control de frenada en curva. El control de frenada en curva es un sistema que también tiene diferentes acepciones. Si ustedes también vuelven a hacer la consulta en Internet, pues se van a encontrar con cantidad de siglas, con cantidad de sistemas que parecen igual. Incluso se mezcla con el ESC, se dice que el ESC actúa sobre el sistema motriz, que el control de frenada en curva solamente actúa sobre el sistema de frenado. Es decir, existe también muy poco desarrollado este tema. Evita que el vehículo sobrevire en curva y, pues aquí, evidentemente, observamos cómo el rango estaría en el 40% de los vehículos nuevos que se están vendiendo. Estos datos son a 2011, como pueden observar, es decir, que es rabiosa actualidad y, por tanto, tenemos una situación peligrosa. Control de crucero. Control de crucero, en algunos países se está planteando la obligatoriedad de su instalación en el vehículo. Evita en este caso, y en una conferencia el anterior director general de tráfico fue muy claro, evita sobre todo multas, porque la posibilidad de poner el vehículo a la velocidad legal evita que por distracciones podamos incurrir en una sanción por exceso de velocidad. Nuevamente, el segmento A, pues como pueden ver, no plantea ni siquiera su instalación. Para terminar, voy a pasar muy rápidamente. Hemos analizado el Seat Ibiza y Volkswagen Golf. Son dos vehículos de los más vendidos en su segmento y comparamos el Seat Ibiza con su segmento, lo ven aquí, BEV, y el Golf, que es del segmento C1, con todo el grupo del C1. Se observan diferencias, en algunos casos se plantean, bueno, en este caso el Seat Ibiza, pues plantea que, fíjese, a partir del 2010 el ESP salía de serie, no como la comparativa que sale con el resto de su segmento. Por tanto, como ayuda al consumidor, como ayuda al posible comprador, alguien preocupado por la seguridad del vehículo que va a comprar, pues puede establecer una comparación entre lo que es el segmento de lo que es el propio vehículo. Igual pasa con el Golf y el C1. En el caso de delanteros, cabeceros delanteros activos, pues bueno, ya ven ustedes cómo está la situación de los dos vehículos, qué quiere que les diga. El control de frenada, pues parece que hubo un intento de repunte en 2009, horas bajas 2011 para la instalación en estos vehículos y en los segmentos. En preparación de ISOFIX, la verdad es que en ambos casos estamos hablando de un 100%, extraordinario, muy bien. Protegeremos mejor a nuestros hijos y habrá menos niños fallecidos en las carreteras. Control de crucero, bueno, observamos que en el Seat Ibiza estamos en torno al 70%, un poco menos en el Golf, y los segmentos están prácticamente iguales en ambos casos. El airbag de rodilla, bueno, pues existe un modelo que está muy por encima, lo cual es muy elogiable en relación con el otro modelo y sus segmentos. Y airbag de techo delante-atrás, pues como pueden ver, estamos desde 0 a 100. Es decir, aquí sí que la comparación se hace realmente muy complicada. Uno sí lo lleva, otro no. Uno lo lleva en el 100%. Y aquí sí que la diferencia entre segmentos es tremenda. Es decir, estamos hablando de una diferencia de 80-90 puntos porcentuales entre un segmento y otro. Termino. Temas para debate. No me gustan las conclusiones, siempre hablo de temas para debate. Debemos mejorar nuestros sistemas de seguridad, activa y pasiva en nuestro vehículo. Yo creo que es un tema clave para la reducción de la siniestralidad, para el número de fallecidos, para el número de lesionados. Yo creo que, de alguna forma, habría que incentivar a las marcas a su instalación. Y del mayor incentivo es que el posible consumidor, el posible comprador, elija también teniendo en cuenta los sistemas de seguridad activa y pasiva. Yo creo que tenemos que trabajar entre todos para que el mensaje llegue. No solamente fijarnos en temas de potencia, en temas de velocidad, en número de caballos, sino también trabajar en una línea un poco más en temas de seguridad.
Y en el último caso, dos cuestiones. Creo que es imprescindible que trabajemos en la unificación de siglas, que existiera un foro donde por fin hablemos todos el mismo idioma. Y por último, y aunque no esté aquí, hacer un llamamiento general. Yo creo que el segmento A, el segmento B son los segmentos más populares, son los segmentos que conduce normalmente mucha gente joven. El primer vehículo que se tiene siempre es un vehículo de segmento pequeño, es el segundo vehículo familiar y tenemos que trabajar y tenemos que intentar mejorar la seguridad general, seguridad activa y pasiva de ese segmento en concreto. Nada más, creo que casi he cumplido el horario, con lo cual muchísimas gracias a todos por su atención.